Esta mañana vamos a conversar con Pedro Salinas. Él es un connotado periodista, escritor, ha conducido y dirigido diversos programas de radio y televisión y ha hecho publicaciones muy importantes, entre ellas Rajes del Oficio 1 y 2, que se acordarán que era una sátira a la política nacional, ¿no es cierto? Y tiene también Alanadas, ¿no? Y novelas como Mateo Díez y álbum de fotos y esa nueva publicación, Al Diablo con Dios, el manifiesto contra el poder de la Iglesia. De repente usted va a ser considerado hereje por la Iglesia Católica después de publicar esto, ¿no? Porque se dice de todo. No lo sé. ¿Qué es Al Diablo con Dios? Al Diablo con Dios no es un libro contra Dios, tampoco es un libro contra la religión, ¿no? Pero sí es un cuestionamiento, un señalamiento a un sector, a una facción de la Iglesia Católica, que es el sector conservador, que es el ala más radical que existe en la Iglesia Católica y que se ha expandido y ha proliferado en los últimos 40 años y ha tratado de imponernos su moral a través de políticas públicas, metiendo su narizota en la política y cosas así. Eso es más o menos el espíritu del libro. Bueno, y es interesante porque el prólogo justamente lo escribe Hillebrand, y es bastante polémico también el prólogo, ¿no? Vamos a leer un extracto. Sí, es interesante, al menos. Haber sido sodálite, porque usted fue sodálite, ¿no es cierto? Algunos años. Es como ser alcohólico, como la bebida. El sodalicio es un enemigo agazapado que busca su oportunidad. Nunca se es exalcohólico, nunca se es ex-sodálite. De allí esa culpa que empuja a Salinas a librar una batalla crónica en contra de sus demonios, la pesadilla de la recaída. ¿Cómo así pasa del amor al desamor respecto a los sodálites? Bueno, yo he sido sodalite cuando era adolescente, ¿no? Cuando yo tenía 16 años es que el sodalicio me recluta y estoy ahí hasta los 20 y pocos nada más. O sea, mi tránsito por el sodalicio ha sido bastante efímero, pero sí fue una experiencia importante que me marcó. Tanto que en el año 2001 escribí un libro, una novela que se llamó Mateo Díez, que la escribí por dos razones, porque quería comenzar a escribir cosas de ficción también, por un lado, y por otra parte intenté hacer una suerte de exorcismo de esa experiencia, que tuvo cosas positivas, pero también tuvo cosas bastante negativas, ¿no? Se sintió como una autobiografía, Mateo Díez. Bueno, algo de eso había, Sobre todo, yo lo que he hecho es metaforizar en clave de ficción mi paso por el sodalicio, y Mateo Díez es producto de eso, ¿no? ¿Y cuándo así se enemista con la religión? ¿Cuándo me enemisto con la religión? En realidad yo no me siento enemistado con la religión, ¿no? Sí me fastidia, sí me molesta que esta ala conservadora de la Iglesia tenga un rol tan protagónico en la sociedad peruana, ¿no? O sea, concretamente Monseñor Juan Luis Cipriani, el sodalicio, y estos grupos conservadores que han ido haciéndose de espacios de poder para poder influenciar en la opinión pública nacional y en las políticas de Estado, sobre todo en las que tienen que ver con temas de moral sexual, ¿no? Que son los temas reiterativos de toda la vida, abortos, matrimonios homosexuales, uso de métodos anticonceptivos. Tres temas que han sido monotemáticos y claro, alentados desde la época de Juan Pablo II hasta Benedicto XVI, ¿no? Por fin, ahora hay un papa que ha traído viento fresco, ¿no? Y está por lo pronto cambiando el tono, cambiando el lenguaje, que eso en la Iglesia Católica creo que en estos momentos es un montón. Una medida de salubridad hace algún tiempo atrás fue la adoptada por el Ministerio de Salud del querer repartir condones a lo largo y ancho del país como una medida de eso, ¿no? De prevención de enfermedades. El cardenal Juan Luis Cipriani había considerado esto
como una promoción del libertinaje. Y esto está escrito en el artículo Condone Cipriani dentro del libro. Bueno, sí, o sea, como te digo, este libro es un constante, es un cuestionamiento a este tipo de actitudes o pronunciamientos o gestos que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 40 años en estos temas, ¿no? Como te digo, mi fastidio está en que el Perú, en teoría, en el papel, es un Estado laico, entre comillas. En la práctica no lo es. En la práctica no lo es porque la injerencia de la Iglesia Católica es muy, muy importante. El Perú, créase o no, es uno de los países más religiosos del planeta Tierra, después de los países musulmanes, ¿no? Entonces, esa influencia de la Iglesia Católica se siente, pues, se siente en todas partes, al punto que en el CONCITEC, que es este local, una entidad del Estado, que debería promover la innovación, la ciencia, la curiosidad científica, un lugar donde la religión no debería tener acceso. En un momento, la nueva directora entró al local y se dio cuenta que habían cuadros, estatuas en los pasadizos, crucifijos por todas partes, una virgen en una gruta ahí en el jardín o en la entrada, y dijo, oye, esto no puede ser, esto es un lugar, digamos, primero, que es del Estado, segundo, este es el espíritu de la institución, este tipo de cosas no deberían caber, y habían burócratas religiosos que apelaron y le tocaron la puerta a Cipriani. Cipriani metió 2 gritos y las cosas continuaron iguales. Pese a que el comunicado interno, los correos que mandó la directora, expresaban perfectamente cuál debía ser el espíritu de la institución. No atentaba contra la religión de las personas. Si tú tienes una religión determinada, ¿no es cierto?, tú puedes tener tu estampita del Señor de los Milagros, del santo de tu preferencia, un rosario, lo que tú quieras en tu espacio personal. Pero no pretendas que tu religión comience a aparecer en las paredes, en los pasadizos, ¿no?, y que todo el mundo rece contigo un rosario. O sea, eso es otra cosa, ¿te das cuenta? Tu religión yo la respeto, pero no pretendas imponérmela a la fuerza, porque ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Está en contra de la imposición, justamente. He podido percibir en la lectura del libro que en realidad es como bien comentábamos al inicio, ¿no? No es una crítica directamente a Dios, sino a ciertos personajes que lo representan o representan a la religión católica. En todo caso, habla del obispo de Alcalá, por ejemplo, Juan Antonio Reyes, quien considera pues la homosexualidad como una enfermedad y pretende encontrarle cura. Pero no es el común, no es digamos, el sentir común de la Iglesia Católica, no se vapulean los homosexuales. Es el sentir común de la Iglesia. Sorry, Claudia, pero ha sido el patrón de la Iglesia en los últimos 40 años, ¿no? La homofobia eclesial es clarísima desde Juan Pablo II hasta Benedicto XVI. El pronunciamiento sistemático contra los matrimonios gays, abortos, uso de métodos anticonceptivos ha sido una forma de proceder a través de homilías, prédicas y un activismo a través de grupos que se hacen llamar Provida en los últimos 40 años. Así ha sido el comportamiento de la Iglesia. Pero así el comportamiento de la Iglesia porque se rige en base a las Escrituras. Entonces tiene que seguir manteniendo la misma postura porque se rigen a lo que fue al inicio. Yo te digo que esos tres temas han sido los 3 caballitos de batalla en los últimos 40 años. Tan es así que este Papa, Francisco, en la entrevista que le da al director de la revista Civiltà Católica, un jesuita, menciona el tema y dice algo así como, ya basta. O sea, la Iglesia no es esto. La Iglesia tiene otros mensajes, otros predicamentos, ¿no? Ya parecen obsesivos compulsivos. Oye, lo dice así de duro, ¿eh? Tan es así que yo me quedé extrañado. Oye, este Papa sí me pareció, no te voy a decir revolucionario, pero por lo pronto sí es alguien que tiene un pensamiento distinto y más realista
con estos tiempos. Claro. No es que este Papa sea un Papa progresista, ni que vaya a hacer cambios en estas tres materias. Francisco el Populista lo llama acá en el libro, por Sí, cierto. pero porque tiene gestos impactantes, ¿no? Este tipo de cosas son importantes. Y ojo, afectan a el predicamento de las cosas que ha estado haciendo Cipriani, la gente del Sodalicio, los legionarios de Cristo y etc., ¿no? Entonces, ¿qué cambios más vienen en esa línea de pensamiento? No lo sé, pero ojalá que vengan y vengan pronto. Al menos lo que el Papa Francisco ha demostrado es un cambio en el speech, ¿no? En el diálogo, más no puede hacer reformas integrales en la Iglesia. O sea, puede emitir opinión, más no puede hacer ese tipo de reformas, ¿no? Como por ejemplo permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, permitir el aborto, estar a favor de los condones, etcétera. De repente es un personaje que puede destacar del libro, pero más no representa la religión católica. ¿El Papa actual? Sí. Porque siento que es la única persona de la cual habla ligeramente bien en el libro. Bueno, a mí el Papa Panchito me cae bien. Claro, eso lo sentí, lo sentí. Es la verdad. Al principio lo veía con suspicacia, porque claro, de no sé cuántos años de papado de Juan Pablo II, ¿no? que me han parecido de horror, más lo que ha hecho Ratzinger, quien reconozco su inteligencia, su brillo intelectual, pero que en los hechos era un dogmático cerril, ¿no? Este Papa tiene una actitud diferente. O sea, no tiene la intolerancia, la intransigencia de los dos anteriores, sino viene con un corazón más abierto, con una mentalidad un poquito más amplia. Él ha dicho que efectivamente hay ventanas que están cerradas, lo que significa que hay cambios que no se van a hacer. O sea, no vamos a ver mujeres sacerdotes ni cardenalas. Ni los divorciados se van a volver a casar. Van a haber, yo sí creo, cambios en el tema de los divorciados. Porque los divorciados, por ejemplo... ¿Por qué lo cree? Porque lo que pasa con los divorciados es un disparate. O sea, una persona divorciada que mantiene sus credos católicos y cristianos, por ejemplo, no puede recibir la comunión, ¿no? Que es lo más importante. Salvo que viva en celibato. ¿Qué es lo que te dice en la iglesia? No, o sea, está repitiendo lo que dice la iglesia. Si estás divorciado, no puedes comulgar, no puedes recibir el cuerpo de Cristo, ¿no? Que es lo más importante para un católico. No solamente eso, te puedes confesar, pero no recibes la absolución, o sea, no recibes el perdón de Dios. Sin embargo, viene acá un asesino en serie, ¿no? Y mata a uno acá de los señores camarógrafos, pero ese señor después se arrepiente, va el domingo a misa, se confiesa antes, y ese recibe la absolución y después puede ir a comulgar. Mientras que el divorciado, no. O sea, lo siempre es proporcionado. Bueno, hay muchas cosas en la iglesia que me parecen que están un poquito, son un poquito disparatadas, ¿no? Que están mal hechas, y algunas que sí me parecen de terror, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el comportamiento que ha tenido la iglesia también en los últimos 40 años, hasta el día de hoy, cuando detectan casos de abusos sexuales, yo no veo mayores cambios en eso. He visto mucho bla bla bla, mucha demagogia, mucho manejo de crisis, mucho trabajo en temas de reputación, pero no han resuelto los temas de fondo, los han consentido, los han tolerado hasta el día de hoy. Ahí yo sí creo que el Papa Francisco tiene una tarea pendiente y es un desafío titánico, es una cosa enorme que tiene por delante y ojalá haga algo en ese sentido. Que lo menciona acá en el libro, ¿no? Sobre lo que hizo Benedicto XVI y en su gestión creer que él encubrió a los pederastas, por ejemplo, los sacerdotes pederastas, pedófilos, ¿no? A ver, los intentos de Benedicto XVI se quedaron en palabras, se quedaron en el aire. No hubo en los hechos toma de decisiones importantes, y la Iglesia continuó procediendo como ha procedido toda la vida, encubriendo y protegiendo a los pederastas y dejando el tema solamente en el ámbito de ellos y jamás denunciando ante las autoridades estos hechos. Pero ¿por qué enemistarse tanto con la religión por estos casos puntuales? Que suceden también en política, suceden también, digamos, en distintas instituciones, ¿no? O sea, ¿por qué calificar a toda la iglesia por este tipo de casos aislados?
Pero yo no califico a toda la iglesia, otra vez te repito, mis críticas están enfocadísimas en esta ala facciosa de lo que significa la derecha católica, el ala ultramontana y radical de la iglesia. Contra ellos sí estoy en guerra, digamos. ¿Pero va a misa? Pero no contra la iglesia. ¿Va a misa? No, porque soy agnóstico. Eso también leí en el libro. Salvo la vez que se enfermó de neumonía, que coincide con el día que se murió Juan Pablo II. Sí, ahí en plena cama de hospital, pues. Sí, es una historia. ¿Y una rezadita hubo? Una historia delirante que cuento así en la introducción del libro. Claro, pues. Dice que por el efecto de las medicinas y demás, algo le inspiró de bueno. Es lo que hacen las drogas. Lo que hacen las drogas. Bueno, ha sido interesante la conversación, de verdad que me quedaría hablando con usted horas. Me he leído el libro, a pesar de mis creencias religiosas, he tratado de conversar ahora en términos de periodismo, más no sanciono. No pretendo afectar la fe de las personas. No sanciono lo que está acá, pero ¿no? simplemente tampoco lo critico. Sí quiero que la gente abra los ojos y digan, oye, mira lo que dice Francisco, mira lo que se ha vivido los últimos 40 años. Hay diferencias sustantivas. La iglesia debe cambiar algunas cosas, y yo creo que el lenguaje, el tono que está adoptando el nuevo Papa, debería haber sido el tono de la iglesia, no sé, en todo momento, ¿no? Un tono mucho más abierto, más tolerante, más transigente, que eso no hemos tenido pura inflexibilidad. Y algo así rapidito, porque no me puedo quedar sin preguntar esto, Sí. ¿y si la iglesia hiciera alguna serie de adaptaciones o se mostrara más tolerante, regresaría usted a la práctica de la religión? No, pero la aplaudiría. Ahí está. Bueno, Pedro Salinas estuvo con nosotros, periodista y escritor, presentando su obra Al Diablo con Dios, un manifiesto contra el poder de la iglesia. Me quedaría conversando mucho tiempo, a ver si en otro momento puede venir nuevamente a Buenos Días Perú para hablar sobre el tema. 8:29, nos vamos a la pausa, Lourdes.